Clarísimo. También dejar claro también y contar un poco qué es lo que pasa con este sistema que se está teniendo en este momento, que se cometen delitos, evasión fiscal. La verdad que hay muchas incongruencias y muchas falencias. ¿Y por qué también es tan importante tener el control de nuestro río, Horacio? Mirá, cuando uno analiza el mundo y de los grandes países como la Argentina, nosotros somos un país muy importante, somos el 8º país del mundo, con uno del patrimonio fluvial más importante, la Cuenca del Plata es una de las más importantes del mundo, es de las 5 más importantes. Cuando uno analiza los diferentes países, cómo interpretan, cómo significan y cómo deciden el manejo de sus ríos, uno tiene un menú de opciones. Cuando uno ve el más, te diría, el más interventor, porque puedes tener políticas estatales más o menos intervencionistas, llamémoslo así, en la administración de los ríos. Cuando uno analiza el mundo, sí, el país más de más control férreo de los ríos es los Estados Unidos de Norteamérica. Porque no solamente los Estados Unidos de Norteamérica significa su río Mississippi, Missouri, como fundacional de su pacto constitucional, es muy similar al argentino, porque la Constitución norteamericana también se hizo a la vera de las luchas civiles por el control de los ríos, muy parecido a lo que sucedió en la Argentina, es que es el ejército de los Estados Unidos el que draga y el que define, es el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos el que define cómo, quién y por dónde se draga. O sea, tiene un río absolutamente militarizado. Después tenés casos como Rusia, que no es tan intervencionista, ni siquiera en la época soviética, o era similar en la época soviética, ahora es mucho más flexible, pero el Estado está presente. Rusia también es uno de los grandes países fluviales del mundo. Y después tenés casos como Alemania, como Francia, como la propia China, en fin, países que controlan fuertemente el estado de sus ríos con diferentes modalidades. Un país como Argentina que lo entrega a los extranjeros, no hay ningún caso del mundo. Ahora, vos fíjate qué notable, que en el caso de Estados Unidos, a pesar de estar militarizado el río Mississippi y Missouri, periódicamente aparecen episodios de contrabando o aparecen episodios ilegales de tráfico ilegales de sustancias ilegales. Eso quiere decir que el control o la capacidad de fiscalización de los estados respecto de los ríos es una tarea compleja, porque a pesar, por ejemplo, Estados Unidos, que está militarizado, a pesar de eso, periódicamente aparecen estos episodios. Ahora, si el país, además de la dificultad propia, que todo presupone todo control de un río importante en un país, le suma haberlo entregado a los monopolios extranjeros que lo usan a su antojo y que lo único que le interesa es poner al servicio de su renta, la tarea de difícil pasa a ser imposible, que es el caso argentino. Claro. Hoy el río Paraná es tierra de nadie por el hecho de que está controlada y está, digamos, definida por estos grandes poderes económicos que inclusive penetran en los propios sistemas de control del Estado. O sea, ahora, la problemática del río no es decir, la ilegalidad que se produce, porque todos los días vemos casos, en la provincia de ustedes lo ven todos los días, de contrabando y presencia de sustancias ilegales, etcétera, etcétera. Es la punta del iceberg. Lo más importante es el hecho de que la Argentina no puede poner al servicio de su desarrollo industrial, al servicio del bienestar de sus poblaciones alejadas de la Argentina, que no puede poner al servicio de la economía los contundentes ventajas que tiene el transporte por agua respecto a los otros transportes, porque lo que cuesta $1 llevarlo por agua cuesta 10 en ferrocarril y cuesta 100 en un camión. Y no quiere decir que uno sea mejor que otro, porque el sistema de transporte requiere que donde se pueda haber un barco, que haya barco. Donde no hay un barco, tiene que haber un ferrocarril. Y donde no puede haber ni barco ni ferrocarril, tiene que estar el camión. O sea, todos, si no compiten, si no tiene que haber un sistema armonioso. La Argentina, al estar expulsada del agua, a los argentinos, al no poder usar el agua, estamos obligados a usar en camión, donde puede haber estado el agua, con lo cual el costo de vida de las ciudades alejadas de la capital federal se hace cada vez insoportable. El 30% del costo de toda nuestra economía es un transporte logístico que no puede aprovechar los beneficios del agua. ¿Y por qué no podemos aprovechar el beneficio del agua? Porque la Argentina se lo entregó al uso de los extranjeros, que han hecho de los ríos
solamente una vía extractiva de materia prima. Ustedes ven y viven a la vea del río. Lo único que van a ver en los ríos argentinos son barcazas paraguayas bajando, en el mejor de los casos, soja brasileña, que va con destino a Nueva Palmira, con lo cual prácticamente todo lo que es el transporte de granos argentino está obligado a venir por camión hasta un solo puerto, que es el puerto de Rosario, los puertos privados de estas grandes empresas, imposibilitando en diferentes lugares del país las exportadoras puedan utilizar otros puertos donde tendrían mucho mejores costos. Esto es mucho peor que la ilegalidad. Es decir, el 949 hay que modificarlo, no solamente por la ilegalidad, que es importante, pero que es la punta del iceberg. Claro. El daño económico que ha sufrido la Argentina por entregar sus ríos ha sido y es enorme. Por eso nosotros estamos absolutamente contrarios y estamos exigiéndole y pidiéndole al presidente que revea su situación y que realmente no siga adelante con el modelo de privatización de Cavallo y Menem, que es el decreto 949. Perfecto. Por último, Horacio, te agradezco muchísimo el contacto. ¿Te da alguna expectativa positiva las declaraciones de algunos funcionarios que también están ligados a este gobierno? Tayana, Axel Kicillof también se expresó a favor de tener el control completo y absoluto del río, digamos, del Paraná. ¿Te da alguna expectativa positiva también esas declaraciones? Absolutamente, yo creo que la contribución que ha hecho el senador Tayana y muchos otros legisladores, por ejemplo la senadora Saldum de Santa Fe, que promovió esta comisión investigadora, que por primera vez el Poder Legislativo va a poner la lupa en esta situación tan importante, legisladores inclusive provinciales, es decir, no quiero nombrar algunos porque sería injusto, porque hay muchos que han levantado la bandera y han hecho una tarea difícil, porque realmente, imagínate que para un senador oficialista pedir interpelar a ministros, claro, es una tarea muy incómoda, porque en realidad la interpelación es una herramienta que generalmente son las oposiciones o los legisladores de la oposición la que hacen uso, como corresponde, de una herramienta legítima. O sea, yo rescato la intervención de tanto Tayana, porque es el que tal vez haya sido uno de los primeros que levantó esta bandera, porque rescato también el coraje, ¿no?, de significar que abordar la incomodidad natural que significa interpelar a un propio gobierno o al propio gobierno que uno forma parte, pero cuando están los intereses de la patria, todos estos compañeros que están levantando esta bandera, creo que correctamente han puesto por delante lo que está por delante de todo, ¿no? Los altos intereses de la patria. Eso está frente a cualquier lealtad partidaria, frente a cualquier cosa. Y yo creo que ha sido muy muy valioso, y claro que da esperanza, no solamente esperanza, sino que yo creo que están organizando un movimiento que yo le atribuyo como nunca antes una gran probabilidad de que llegue a buen puerto, ¿no? Perfecto. Bueno, Horacio, te agradezco muchísimo el contacto y poder aclararnos muchísimo el panorama con respecto a este tema que es importantísimo y que tiene que ver, como bien dijiste vos, con los intereses de nuestra patria. Muchísimas gracias. No, por favor, es a ustedes.